Mi hermana mintió sobre mí y logró que mi familia no fuera a mi boda. Mi nombre es Alexandra Rivera. Tengo 27 años, trabajo en marketing digital y estoy a punto de contar la historia más dolorosa de mi vida. Una historia sobre traición familiar, mentiras premeditadas y la realización de que a veces tu peor enemigo es alguien que comparte tu sangre. Mi hermana mayor se llama Pamela. Pamela siempre ha sido el favorito de mi familia, siempre. Desde que éramos niñas, ella era la que recibía atención, cumplidos y oportunidades. Yo simplemente existía en su sombra. Cuando Pamela estaba en la universidad, conoció a un hombre llamado Robert. Se casaron después de 3 años de relación. Todos pensábamos que era un matrimonio perfecto. Pero hubo un problema. Pamela quería hijos. Robert no. Eso se convirtió en el tema central de su matrimonio durante 2 años. Ella presionaba, él se negaba, ella lloraba, él trabajaba más horas. Era una relación tóxica que todos podíamos ver desde afuera, pero que Pamela se negaba a reconocer. 4 años después de que Pamela se casara, yo conocí a mi esposo, James. Nos enamoramos rápidamente. Después de 3 años de noviazgo, nos comprometimos. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Finalmente tenía algo que era completamente mío, un futuro que no giraba alrededor de Pamela. Comenzamos a planificar la boda. Fue un proceso emocionante. Decidimos una fecha, reservamos el lugar, enviamos invitaciones y todo parecía perfecto. Pero entonces, 2 semanas antes de mi boda, Pamela fue a hablar con mis padres. Supuestamente, ella estaba pasando por un divorcio y necesitaba apoyo. Necesitaba que la familia estuviera presente para ella. Necesitaba que todos priorizaran su dolor en lugar de celebrar mi boda. Mis padres me llamaron, me pidieron que posponiera la boda, que entendiera que Pamela estaba sufriendo, que una boda podía esperar, pero ella no. Yo dije que no, que había trabajado para esto, que Pamela siempre había hecho esto, hacer que todo girara alrededor de ella, que no iba a permitir que arruinara mi día. Eso fue un error. Eso fue el momento en que Pamela decidió ir a guerra. Lo que sucedió después fue calculado, deliberado, malvado. Pamela comenzó a difundir rumores sobre mí. Dijo a la familia que yo había estado convenciendo a Robert de dejarla, que tenía celos de su matrimonio, que era manipuladora, que había intentado seducir a Robert. Todo era mentira. Yo apenas conocía a Robert. Ni siquiera estaba en su círculo social, pero Pamela contaba estas historias con tanta convicción, con tanto dolor, que la gente comenzó a creerle. Luego fue más allá. Dijo que yo había estado diciéndole a Robert que vivir sin hijos era la mejor opción, que yo lo había manipulado para que no quisiera ser padre, que yo era el culpable de que su matrimonio se estuviera desmoronando. Cuando finalmente hablé con Robert, él estaba completamente confundido. Me dijo que él nunca había tenido esas conversaciones conmigo, que él simplemente no quería hijos, que ese siempre había sido su posición. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La mayoría de mi familia ya había decidido que era la villana. Mi boda fue hermosa, fue perfecta, pero fue vacía. Mis padres no asistieron. Mis abuelos no asistieron. La mayoría de mis tíos y tíos tampoco. Pamela había hecho un trabajo tan efectivo convenciendo a todos que yo era una persona terrible que simplemente no vinieron. Solo mis primos más cercanos y amigos de la universidad asistieron. La parte de la familia fue desgarrador. Recuerdo estar parada en el altar, esperando a mis padres en las primeras filas, y en su lugar había asientos vacíos. Recuerdo sentir la vergüenza, la humillación, el dolor. James intentó mantenerme de pie. Mi padrino intentó distraerme, pero todo lo que podía pensar era, mi hermana hizo esto. Mi hermana, a quien supuestamente amaba, hizo esto deliberadamente. 1 año después de mi boda, comencé a reconstruir mi relación con mis padres. Les conté la verdadera historia. Les mostré pruebas de que nunca había hablado con Robert sobre tener hijos.
Les mostré mensajes que demostraban que Pamela había estado mintiendo. Mis padres se sintieron culpables, se disculparon, pero no fue suficiente. El daño ya estaba hecho, mi boda había sido arruinada, mi relación con mi familia había sido comprometida, y lo más frustrante fue que cuando mi padre confrontó a Pamela sobre las mentiras, ella simplemente dijo que no sabía por qué había hecho eso, que estaba pasando por un momento difícil, que esperaba que yo pudiera perdonarla eventualmente. No fue una disculpa genuina, fue una no disculpa, una disculpa que esperaba que yo simplemente la aceptara porque ella estaba sufriendo. 3 años después de mi boda, James y yo decidimos tener un bebé. Anunciamos el embarazo en redes sociales. Y Pamela vio la publicación. 2 días después, mis padres me llamaron. Pamela quería venir a verme, quería hablar conmigo, quería reparar las cosas. Accedí a verla, aunque con cautela. Nos encontramos en un café. Ella se veía arrepentida. Lloró. Me pidió perdón específicamente por lo que hizo durante mi boda. Dijo que había estado celosa. Dijo que no había podido soportar que yo fuera feliz cuando ella no lo era. Fue honesto. Fue real. Y por un momento pensé que tal vez podría perdonarla, pero entonces dijo algo que cambió todo. Quiero que seamos una familia para tu bebé, quiero ser como la segunda madre, quiero estar presente para él de una manera que no pude estar para mis propios hijos. Literalmente me quedé sin palabras. Después de todo lo que había hecho, después de intentar arruinar mi matrimonio, después de difundir mentiras sobre mí, después de hacer que mis padres no asistieran a mi boda, ella quería un lugar en la vida de mi hijo. Le dije exactamente lo que pensaba. Le dije que el perdón no significa confiar. Le dije que el perdón no significa permitir que alguien que te ha hecho daño tenga acceso a las cosas que más amas. Le dije que mi hijo no sería su segundo hijo, que no sería su oportunidad de redención, que no sería su proyecto. Le dije que ella había tenido su oportunidad de ser una hermana, y la había elegido ser mi enemiga, y no iba a permitir que fuera ambas cosas. Cuando salí de ese café, Pamela me llamó. Me pidió que reconsiderara. Me dijo que estaba siendo dura. Me dijo que seguramente yo no era tan cruel como para negarle una relación con mi hijo. Pero aquí está la verdad. Si alguien es capaz de difundir mentiras sobre ti para arruinar tu matrimonio, entonces es perfectamente capaz de manipular a tu hijo en el futuro. Y no voy a permitir que mi hijo sea una víctima de su envidia como yo lo fui. Lo que aprendí de esta experiencia es que el perdón no significa permitir que las personas vuelvan a tu vida. El perdón significa soltar el resentimiento, pero la protección significa mantener a las personas tóxicas alejadas. Pamela es mi hermana, siempre será mi hermana, pero no será parte de mi vida. No mientras ella tenga patrones de comportamiento tóxico, no mientras pruebe que ha cambiado verdaderamente. Mi hijo crecerá sabiendo que yo protejo su seguridad emocional por encima de la comodidad social. Crecerá sabiendo que los límites existen por una razón. Y Pamela tendrá que vivir con el hecho de que su propia envidia le costó la relación con su hermana y la oportunidad de conocer a su sobrino. A todos los que están escuchando, si alguien te ha traicionado así, no tienes obligación de permitirles acceso a tu vida o a tu familia. La sangre no es razón suficiente. El arrepentimiento no es suficiente si viene con condiciones. Tu trabajo es proteger a los que amas, y a veces eso significa decirle no a tu propia familia. Mi boda fue arruinada, pero mi hijo nunca lo será. Dejen un comentario. ¿Creen que debería permitirle a Pamela conocer a mi hijo eventualmente? ¿O hago bien en mantenerla alejada? ¿Alguno de ustedes ha enfrentado traición familiar así? No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.